Ya. Hola, hola. Bienvenidos a la grabación del auxiliar 10. Ya, primero, perdón por subírselos hoy día, ya, porque la idea era subirlos el mismo viernes. Me encantaría decirles que tengo una excusa genial de por qué no se los subí el mismo viernes, pero la verdad es que la razón es que me traspapelé y pensé que sí se los había subido y me di cuenta ayer de que no, pero ayer no lo podía grabar. No me pregunten por qué, pero estaba como convencida de que se los había subido. Tenemos entonces el auxiliar 10, ¿ya? Como estamos en paro, obviamente, el auxiliar va a ser grabado, que es lo que tenemos aquí. El del próximo viernes, es decir, el del viernes 7, también va a ser grabado, ¿ya? Para que no nos atrasemos con la materia, en verdad, porque no sé qué es lo que va a pasar. Igual voy a esperar a ver si escuela dice algo así como si se corre una semana el calendario o lo que sea. Pero en parte para que no nos atrasemos con la materia y para no hacerlo presencial, ¿ya? Incluso si el jueves termina el paro, como que ustedes no han avanzado en la materia, ¿ya? Entonces como que siento que hacerlo... o sea, todo va a depender en verdad, pero si es que llegamos a tener que hacer auxiliar, el día viernes va a ser grabado online, ya no va a ser presencial. Si es que llegamos a tener que hacer, ya puede ser que no, ya puede ser que no lo tengamos. Pero eso. Este auxiliar va a tratar sobre optimización sin restricción, ¿ya? Vamos a ver más adelante, déjenme asegurarme que estoy grabando, sí, ya. Vamos a ver más adelante que tenemos algo que se llama optimización con restricción, ¿ya? Ese va a ser el siguiente auxiliar. Son dos tipos distintos de optimización, ¿ya? Se trabajan de formas distintas y eso, ¿ya? Así que va un auxiliar dedicado a cada uno de los temas. Además, decir que el auxiliar es autocontenido, ya de alguna forma. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien ustedes no han visto la materia de optimización, porque sé que no la han visto, voy a explicar aquí lo que es necesario para poder resolver el auxiliar, ya que es como lo que es, no es la teoría como tal, pero es como los criterios que uno tiene para poder realizar optimización. De todas formas, obviamente, si alguien quiere y quiere como tener más clara la materia, es mejor que esperen a que el profe vea la materia. Entonces, esperan a que el profe la vea y después se ven el video si es que quieren como cachar bien como por qué están pasando las cosas. Ahora, se va a entender el auxiliar con el resumen, se los aseguro. O sea, voy a intentar que quede bien explícito, como los pasos y todo lo que hay que hacer. Entonces, sí, eso. Ya, optimización sin restricción. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, igual que en varias variables, o sea, perdón, que en una variable, voy a poner una fotito, espero que aquí no haya nada raro. No, nada raro, excelente. Ya, ustedes tienen, por ejemplo, yo aquí traje un problemita, que vamos a ver más adelante, de hecho. En varias variables ustedes pueden tener algo como de la siguiente forma, ¿cierto? Que esta es una gráfica, y esto es bacán de tenerlo grabado, una gráfica de una función, alguna función. Ya, si alguien quiere, pucha, eliminé cuál es la función. Si no me equivoco, esta función es x elevado a 4 más y elevado a 4 menos 2x elevado a 2 menos 2y elevado a 2 más 4xy. Ya, esta función, esta gráfica es de esa función. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igual que en una variable, ustedes, por ejemplo, tenían una gráfica, tenían aquí su función, y ustedes se dan cuenta que habían ciertos puntos, ¿ya? Que eran puntos críticos. Por ejemplo, así y así. Habían ciertos puntos que eran puntos críticos de la función, ¿ya? Entonces, ustedes podían, por cierto de cierto criterio, clasificar cuáles eran esos puntos críticos, que en concreto eran los puntos donde las derivadas eran iguales a 0, y después además tenían un segundo criterio para clasificar si correspondían a máximos o mínimos. Cuando el puntito estaba bueno, máximos mínimos locales, cuando el puntito estaba sobre el entorno que tenía, es decir, la función que quedaba por debajo del puntito, en una localidad cercana al puntito, decíamos que se trataba de un máximo local. Cuando por el contrario el puntito estaba abajo del resto de puntitos que se encontraban en su entorno, decíamos que era un mínimo local. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Bueno, y además de eso podíamos tener puntos silla, que eran puntos donde, por ejemplo, lo hice como muy mal, pero algo así. Puntos donde nosotros teníamos algún punto donde mi pendiente se hacía 0. Voy a dibujarlo mejor. Algo así. Ya, puntitos donde mi pendiente se hacía 0. Y yo tenía que parte de los puntitos iba por... Voy a hacerlo con otro color, perdón. Sorrisitos son muchos que ando medio resfriada. Parte de los puntitos iban por encima de la función y parte de los puntitos iban por abajo de la función. ¿Ya? Y esos puntos se denominaban puntos silla. Entonces tendríamos una forma de determinar cuáles eran los puntos críticos, que era derivada igualada a 0, y otra forma de clasificarlos. Y esa forma de clasificarlos era por medio de la segunda derivada. Y uno estudiaba qué es lo que pasa con la segunda derivada y en base a eso concluía qué tipo de punto era.
nosotros vamos a hacer el mismo procedimiento en varias variables. Vamos a tener una función y vamos a darnos cuenta que hay ciertos puntos, de nuevo voy a usar otro color porque este se me pesió, hay ciertos puntos, que son los puntos que estoy marcando en rojo, que son puntos críticos, es decir, que su pendiente es igual a 0, que de alguna forma es lo análogo a hacer derivada de la función igual a 0, quiere decir que la pendiente es igual a 0. Pero claro, en varias variables nosotros no tenemos solamente una pendiente, sino que como habíamos hablado tenemos infinitas pendientes en un punto dependiendo de la dirección que analicemos. Entonces, aquí vamos a ver que surge otro criterio que nos permite clasificar estos puntos críticos, bueno, de encontrar estos puntos críticos y después clasificarlos, ¿ya? Lo primero es que nosotros vamos a tener un teorema que nos va a decir que un punto X, anotarlo aquí, este sería como el resumen, vamos a tener que X es punto crítico si solo si el gradiente de la función en ese punto no existe o el gradiente de esa función, perdón, el gradiente de la función en ese punto es igual a 0. ¿Ya? Este es el que casi siempre se ocupa. ¿Ya? El primero es cuando tenemos como discontinuidades, porque puede pasar que, por ejemplo, una función justo en este punto se indetermine, ¿ya? Entonces el gradiente no exista, ¿ya? Pero es para discontinuidades. Nosotros vamos a trabajar principalmente con el segundo, ¿ya? Entonces este es el primer criterio que nos va a permitir analizar si un punto es crítico o no, ¿ya? Uno toma una función, le calcula el gradiente, le iguala a 0, ¿y qué es lo que va a pasar? Que a diferencia de en una dimensión que, por ejemplo, nosotros teníamos, perdón, en una variable que, por ejemplo, nosotros teníamos x2 igual a 0, entonces calculamos la derivada de x2 de x elevado a 2 y nos quedaba 2x igual a 0, es decir, que el punto crítico era x igual a 0, ¿ya? Entonces era como directo calcular el punto crítico. Aquí lo que va a pasar es que como vamos a estar haciendo un gradiente de una función igualada a 0, ya vamos a tener que ese gradiente tiene muchas componentes, por ejemplo, no sé, 3 componentes, 4 componentes, 5 componentes, y lo igualamos al vector de ceros. Entonces al final esto es igual a esto, ya voy a ponerle número, A, B, C. Entonces vamos a tener al final que A es igual a 0, B es igual a 0 y C es igual a 0, lo que nos va a llevar a un sistema de ecuaciones de donde nosotros vamos a determinar nuestros puntos. ¿Ya? Vamos a ver cómo se hacen los ejercicios. Ese es como el primer criterio. Después, que se llama como criterio de la primera derivada. Después existe algo que se llama como criterio de la segunda derivada, que lo que va a hacer es que nos va a permitir clasificar si estamos ante un mínimo local o un máximo local. ¿Ya? Primero tenemos que x será. Y vamos a tener, va a ser 1. Mínimo local, si solo si h de x0 es definida positiva. Y esto pasa lo mismo que si ustedes se dan cuenta, que en una variable. O sea, nosotros teníamos que un punto, y aquí no le puse x, perdón. Un punto, aquí. Un punto es mínimo local si su derivada, su segunda derivada, es positiva. ¿Ya? Acá pasa lo mismo, pero como ahora la segunda derivada no es un valor específico, ¿ya? Lo que vamos a analizar es la hessiana que corresponde a la segunda derivada. Ya esa ya la vieron en clase ustedes. Y como ya no podemos decir, porque nosotros en una variable, por ejemplo, teníamos, ya, de nuevo, x2, f de x igual a x2. La derivada de f de x es igual a 2x. Entonces, esto igualado a 0 nos da el punto crítico. La segunda derivada de f de x es igual a 2. Es positivo, ya es un valor. Y nosotros detectamos que era positivo. Eso quería decir que el punto 0, x igual 0, es mínimo. ¿Ya? Pero acá no es tan directo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no tengo un valor para clasificar directamente. Entonces lo que voy a analizar es una matriz. ¿Ya? Pero el criterio funciona de forma análoga, ya que es básicamente ustedes toman su matriz, evalúan el punto, ¿ya? Determinan si es definida positiva y si lo es, tenemos un mínimo local. Entonces, análoga a eso, tenemos que aquí x va a ser máximo local si solo si h de x es definida negativa. Añadir aquí una página, permiso. Ya. Entonces tenemos estos dos criterios, ya que van a ser literalmente todo lo que respecta a optimización sin restricción, ¿ya? Pero aquí viene la pregunta, y es como me encanta hacer esta pregunta en clase,
¿Ustedes se acuerdan cómo yo sabía si una matriz es definida positiva o es definida negativa? ¿Ya? Lo más probable es que la mayoría de ustedes no se acuerden, ¿ya? Y es normal porque a todos se nos olvidan ese tipo de materia, ese tipo de cosas. Entonces yo voy a hacer un recordatorio de los criterios, bueno, en verdad, deben existir muchos más criterios que les voy a presentar, pero les voy a presentar los 3 criterios principales con los que nosotros vamos a determinar si una matriz es definida positiva o es definida negativa. ¿Ya? O en concreto vamos a poder clasificar por medio de estos 3 criterios los puntos, ya si corresponden a mínimos locales o máximos locales. ¿Ya? Hay 2 puntos, hay 2 como formas de clasificar que directamente estudian si algo es definido positivo o negativo, y hay otro que no lo hace de forma directa, ¿ya? Pero nos permite concluir igual. ¿Ya? Ahora van a cachar a lo que me refiero. ¿Ya? El primer criterio, ya vamos a poner aquí criterios de clasificación. ¿Ya? El primer criterio es que nosotros vamos a utilizar el determinante de la hessiana de mi punto crítico. Y vamos a llamar este determinante D, ya para hacer más fácil la escritura de lo que vamos a estudiar, ¿ya? Aquí hay una acotación, y es que este criterio solamente funciona para funciones que van desde A, subconjunto de R2, hacia R. Es decir, funciones que se pueden graficar porque básicamente tenemos 2 variables y nos devuelven una coordenada, entonces son de 3 dimensiones, ya que han grafos de 3 dimensiones. Y tenemos que son de clase C3, es decir, al menos 3 veces derivables. Y aquí tenemos ciertos casos. Vamos a poner aquí puntitos de color, mejor pegadito. Ahí. Tenemos ciertos casos. ¿Ya? Lo primero, si D es mayor a 0 y la segunda derivada de la función con respecto a x2 es mayor a 0, entonces x es mínimo local. ¿Ya? Es decir, yo analizo el determinante, tengo mi función. Me va a dar un determinante, perdón, una hessiana de 2 por 2, porque mi función es de clase C2. O sea, perdón, es de 2 variables. Entonces va a quedar una hessiana que va a ser derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a x y con respecto a y, derivada de f con respecto a x y con respecto a y, derivada de f con respecto a y. ¿Ya? Ojo que aquí da igual el orden porque como es de clase C3, por Schwartz, nosotros sabemos que estas van a ser iguales, ¿ya? Entonces, no importa si es derivada de f con respecto a x con respecto a y o con respecto a y con respecto a x, da totalmente igual porque estos van a ser los mismos, ¿ya? Por ser clase C3. Entonces yo calculo eso, después a esto le calculo el determinante, que ustedes saben que como es una matriz de 2 por 2, el determinante va a ser este por este menos este por este, ¿ya? Y tengo el determinante. Y ese determinante, como yo evalué en el punto X, ya yo estoy evaluando en el punto que yo sé que es mi punto crítico, voy a ponerle X barra de hecho para que no se confundan con el X de la variable. Ya, yo evalúo en X barra, aquí X barra, X barra, X barra, X barra, evalúo. Entonces, como yo calculé derivadas y evalué, esto me da un número. Esto me da un número, todo me da un número. Entonces, cuando yo calcule el determinante, ese determinante va a ser un número. Ya no tengo ninguna variable en mi determinante. Entonces, yo tengo mi número. Lo que digo ¿es mayor a 0? Ay, ¿por qué borré esto y lo voy a usar ahora? Ya, ¿es mayor a 0? Sí, ya. Y después me voy a analizar esta componente de acá de la hessiana, que si ustedes se dan cuenta, siempre es esta componente. O sea, este criterio lo que hace es que analiza el determinante y además analiza esta componente. Esa componente es mayor a 0. Si se cumplen esas dos cosas, X es mínimo local. Y yo ya gané. No tengo que estudiar como tal. No sé si la matriz es definida positiva o negativa. Ya de forma indirecta sí lo sé. Porque el hecho de que el determinante sea positivo y que esto sea positivo quiere decir que que H es definida positiva. ¿ya? Pero el criterio como tal no lo analiza directamente. ¿Ya? Después tenemos la derivada mayor a 0 y la segunda derivada respecto a f con respecto a x menor a 0. ¿Ya? Aquí esto es lo mismo, si dan cuenta acá ambas analizan que sea positivo el determinante. Lo que cambia es esa primera componente. Y en este caso x barra es max local. Después tenemos otro caso que es que d sea menor a 0. Esto nos dice que x barra es punto silla. Y ahí finalmente tenemos un último que es que el determinante sea 0. ¿Ya? En este caso no se puede concluir. ¿Ya? Hay un ejercicio donde vamos a ver qué es lo que pasa en estos casos. ¿Ya?
Entonces este sería el primer criterio. El segundo criterio, ¿ya? Lo que nos dice es que utilicemos los valores propios, ¿ya? Entonces vamos a calculando valores propios de el determinante, no, perdón, de h de x barra. Y aquí tenemos que algo es importante, y es que aquí necesitamos que el determinante de h de x barra sea distinto de 0, ¿ya? Este criterio solo sirve si el determinante es distinto de 0. O sea, si nosotros calculamos nuestra hessiana y nos da que el determinante es igual a 0, entonces ya este criterio no lo puedo usar, ¿ya? Ya, pero entonces nosotros calculamos los valores propios de la hessiana y vamos a tener que, si los valores propios, ya, lambda lo voy a usar para referirme a los valores propios. Si todos los valores propios son positivos, entonces x barra es mínimo local. ¿Ya? Porque si ustedes se acuerdan, teníamos que cuando los valores propios de una matriz eran positivos, entonces la matriz era semidefinida, bueno, perdón, definida positiva. Entonces, claro, si esto implica que la matriz es definida positiva, como la matriz es definida positiva, x es mínimo local. De forma análoga, x menor a 0 para todo y quiere decir que x es max local. ¿Ya? Lo mismo, como tenemos que todos los valores propios son negativos, que todos los valores propios sean negativos, quiere decir que estamos en una matriz definida negativa y por lo tanto tiene sentido que el punto crítico sea máximo. Espérame un segundo. Me mandaron algo. Ya, ahí está. Ya. Entonces, el tercer criterio ya es algo que se llama menor principal. ¿Ya? ¿Qué es el menor principal? Básicamente yo tengo mi h, ya que es alguna hessiana. Vamos a tener que este valor va a ser el valor A11, este va a ser el valor A12, este va a ser el valor A1 y hasta el A1n, ya considerando que tenemos n variables. Acá vamos a tener el A21, después el AI1, después el AN1, ¿cierto? Porque siempre la hessiana es de n por n si es que tengo n variables. Entonces, nosotros aquí estoy poniéndole los nombres nomás a los valores de la hessiana, ya para que entiendan cómo voy a escribir el criterio. Ya tenemos ahí el A y I, y lógicamente, si tenemos el AI, aquí tenemos el ANN. ¿Ya? Obviamente este de aquí corresponde a la segunda derivada de la función con respecto al x, y así para todas las variables, para arriba y para abajo. Ya la hessiana, en verdad. Ya, tenemos entonces aquí el criterio que nos va a decir que yo calculo, allá, vamos a llamar algo que se llama menor principal. ¿Ya? ¿Qué es el menor principal? Básicamente ustedes van a dividir su matriz en submatrices. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a tener que H1 es igual a la matriz de A11. Es decir, este cuadradito de aquí. Ya solamente toma esos valores. Después, H2 va a ser un cuadradito más grande. Voy a hacerlo con otro color, con rojo. Entonces tenemos que H2 va a ser la matriz A11, A12, A21, A22. Ya, de forma análoga, yo voy a tener la matriz HI. Ya, la matriz HI, con otro color, va a ser la matriz hasta el valor I, hasta la variable I. Entonces yo voy haciendo muchas matrices pequeñitas. Ya, obviamente esta va a ser entonces la matriz A11, A21, hasta AI1. Y aquí obviamente hasta A1I y hasta AII. Entonces yo hago muchas matrices chiquititas. Y ahí esas matrices se llaman menor principal. Entonces lo que uno hace es que va a tener el siguiente criterio. Si yo tengo que el determinante de HI evaluado en X barra es mayor a 0 para todo I, entonces X es min local. Ahí que caiga. Ya, ¿eso qué quiere decir? Que saco todas estas derivadas, o sea, todas estas submatrices, y a cada una le calculo el determinante. Lógicamente el determinante de una matriz de un puro valor es el mismo valor. Entonces vamos a tener que el determinante de H1 va a ser igual al A11. El determinante de, acá no sé, el determinante de H2 va a ser este por este, menos este por este. ¿Ya? El determinante de HI va a ser, bueno, todo el determinante de esta cuestión, dependiendo de cuántos números tengamos, cómo lo calculamos.
Entonces, yo los calculo todas estas matrices, calculo sus determinantes respectivos, veo qué valores me dan y empiezo a clasificar. Si son todos positivos, X es mínimo local. Si por el contrario, voy a borrar este, tengo que -1 y determinante de HI es mayor a 0 para todo I, X es max local. Ya. ¿Qué pasa acá? Que aquí, si se dan cuenta, lo que va a pasar es que el determinante va a ir cambiando de valor. Va a ser negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y eso quiere decir que entonces mi punto era máximo local. ¿Ya? Eso. Entonces, tenemos al final 3 criterios. Ya, este sé que parece más largo, pero en verdad para ciertos casos es como más eficiente, ¿ya? El cachar cuál usar, ya mira, el primero casi siempre es el más fácil y es el que ustedes van a usar cuando tengan una función que va desde R2 a R, ¿ya? Porque es realmente más rápido, ¿ya? Pero cuando tienen una función que no va desde R2 a R, si entre usar el segundo y usar el tercero, es una cosa de gustos, de que les sea más fácil a ustedes y también del ejercicio, ya no hay como una regla general, no es como que si usan uno, no les va a salir, en cambio si usaban el otro sí les iba a salir, ¿ya? Los dos funcionan igual, tienen el mismo objetivo y nos dan los mismos resultados. Entonces el cuál usar depende de ustedes, ¿ya? Como les digo, hay ejercicios que es más fácil uno que el otro. Yo personalmente siempre uso este. Ya desde ya les digo, siempre uso el del menor principal, porque a mí me carga calcular valores propios. Esa es la verdad, no me gusta. Entonces, como que este me gusta más fácil y en verdad casi siempre a lo mucho tenemos 3 variables. Quizás mucho, 4. ¿Ya? 4 variables sería como el tope. Entonces, realmente al final son 4 determinantes y como que no me complica calcularlos. Entonces, eso. Queda como a gusto de ustedes como cuál les gusta más y todo eso. Eso sería como del resumen. De verdad que esto basta y sobra para entender los ejercicios. Porque son bien mecánicos. Yo ahora vamos a verlos. Voy a explicarles como paso por paso cómo se resuelve un ejercicio de este estilo. Y como los consejos que les quiero dar para poder resolverlos bien. ¿Ya? Decir que vamos a resolver la P1 y la P2. ¿Ya? La P3 queda propuesta porque en verdad siento que este auxiliar, me acuerdo cuando lo hice, y en verdad es largo. ¿Ya? Entonces, como para que yo no muera y para que ustedes no mueran viendo el video, vamos a hacer P1 y P2 completitas. La P3 queda propuesta, pero de verdad que la pauta está muy bien explicada, según yo. En mi criterio está muy bien explicada. Entonces, eso. Partimos con la P1A. Nos piden encontrar los puntos extremos de la función, ¿vale? Aquí lo importante es que la función es de R4, pero sin el origen, ya, sin el 0000. 0000, perdón, dije un 0 más. Y nos dan la función es f es igual a x más y partido en x más z partido en y más u partido en z más 1 partido en u. Me gusta mucho esta función porque es como este x aquí, z aquí, u aquí, x aquí. No sé, es tonto, pero me gusta mucho. ¿Ya? Esta función no es graficable, ¿ya? Obviamente porque tiene 4 variables. Si es que hay funciones que son graficables, igual es como más intuitivo. De hecho, mi consejo es que empiecen a cachar cómo se grafican más o menos estas funciones, como para que tengan una intuición, porque así es más fácil comprobar que su resultado está bien, ¿ya? Entonces, si tienen como tiempo, métanse a GeoGebra y jueguen un ratito, como para que vean cómo funcionan las funciones y tengan como esa intuición de qué es lo que va a pasar si es que, por ejemplo, no sé, si es que acá yo sumara por i elevado a 3. ¿Qué pasa con la función? Y ustedes cachen más o menos, ok, debería pasar esto. Y eso de verdad que facilita, pero no es obligatorio, ¿ya? Solo un consejito. En este caso nos piden determinar los puntos críticos de esa función, ¿ya? Acá no lo dice, pero vamos a clasificarlos. La verdad es que se me olvidó ponerlo en el enunciado, pero vamos a determinarlos y clasificarlos. O sea, vamos a hacer todo el proceso de un problema de optimización. Ya, lo primero es que, como queremos clasificarlos, vamos a querer el gradiente. Entonces buscamos gradiente. Perdón, como queremos encontrar los puntos críticos, buscamos el gradiente. Un segundo, voy a toser. Ay, perdón. Ya. De hecho, un segundo voy a buscar agua y vengo.